He titulado el mensaje de hoy para cerrar el campamento de Vida Juve con toda la casa una vez más llena. Es una honra muy grande para nosotros como Casa de Vida que cada domingo tú nos elijas para hacer de esta iglesia tu casa, para hacer de esta iglesia tu familia. Y vemos esto en todo lo que hacemos. Y quiero dar la bienvenida a nuestra iglesia en línea. Estamos saliendo en vivo y en directo en este instante, así que todos los que estamos aquí, le mandamos un aplauso grande, fuerte, hasta donde el Señor nos permita llegar. Quiero contarte que cada semana nos llegan mensajes de personas que gracias a que vos compartís la transmisión, tus amigos, vecinos, hasta gente que por alguna razón pega con tu red social, encuentra el link, entra a escuchar la palabra y esa palabra toca su corazón y piden ayuda. Piden ayuda porque están perdidos, piden ayuda porque están heridos, piden ayuda porque están sin rumbo. Y gracias a que vos compartís la transmisión es que se están encontrando los que estaban perdidos y encuentran su nuevo comienzo aquí en casa. ¿Amén? He titulado este mensaje para cerrar hoy y cerrar febrero, una fuerza inagotable. Aleluya. Y el libro de Isaías capítulo 40, versículo 29, voy a leer la Reina Valera 1960, la versión más clásica de todas. Dice, ¿cuántos están cansados del campamento? ¿Están cansados? Yo estoy cansado. Y eso que soy el que menos trabajó, el equipo de cocina debe estar cansado. Ricky, estamos cansados, ¿verdad? Han dormido poco. No solo por estar trabajando, han estado jugando las cartas también de madrugada. Pero bueno, eso fue todo para apoyar a Néstor, que estuvo de sereno también, ¿verdad? A Ricardo, para acompañar a los serenos. Pero la verdad que las fuerzas a esta hora se nos van, después de un fin de semana increíble. Quizás los que están aquí, los que están en línea, pueden decir, el fin de semana lo quise usar para descansar, pero estoy cansado, estoy sin fuerza, solo con pensar lo que va a ser mañana lunes, con ya volver todos de nuevo a nuestras labores, estudios, universidad, empresa, negocios, hasta uno se cansa ya anticipadamente. Pero mire la promesa de Dios, la declaración de Dios en esta palabra, dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Y ahora sí, si vos lo creés, dale un aplauso grande a Jesús. Desde el primer momento que buscamos el nombre, la esencia, la dirección del campamento de jóvenes, coincidió, vamos a ponerle, yo no creo en las coincidencias, yo creo en las casualidades de Dios, en las convergencias, que justo Jonathan Ocaño presentó este nuevo tema fuerte y apenas yo escuché la canción, el Espíritu Santo hizo vibrar en mi espíritu, diciéndome, esto es lo que yo quiero ministrarle a la juventud de Casa de Vida. Así que le pedimos permiso obviamente a Jonathan para usar su canción y él amablemente nos cedió los derechos para titular el campamento y usar su canción durante toda la promoción. Hay una versión que ahí armó Bow, electrónica, muy buena, que imagino la van a publicar en breve, hay que sacar esa canción al público. Y durante todo este tiempo, mientras meditábamos, Señor, ¿cuál es la esencia? ¿Qué es lo que tú quieres hacer con los jóvenes? Esta palabra fuerte empezó a retumbar mucho más fuerte, valga la redundancia, durante todo el campamento. Pero si yo te pregunto qué es la fuerza, qué es ser fuerte, de dónde vienen las fuerzas, qué es la fuerza y cómo se obtiene fuerza, como dice la palabra, cuando no tengo ninguna. La definición de fuerza es el poder para mover algo, es el poder para soportar, es el poder para resistir o es la capacidad para producir un efecto o una acción. Digan conmigo en otras palabras, fuerza es el poder
para entrar en movimiento. Cuando alguien no tiene fuerza, se paraliza. Cuando alguien no tiene fuerza, se limita. Cuando alguien no tiene fuerza, se da por vencido, se rinde. Cuando uno no tiene fuerzas, deja de vivir, deja de moverse. Entonces las fuerzas, hay que entender este principio, las fuerzas tienden a gastarse. Las fuerzas tienden a agotarse. Hoy te vas a ir lleno de fuerza. El espíritu de los jóvenes está lleno de fuerza. El corazón de los jóvenes está lleno de fuerza. Yo no puedo creer el movimiento que le han dado y que todavía tengan rosca para seguir saltando, cantando. No sé de dónde sacan esa fuerza. Hasta que me encuentro con esta palabra que me dice que es el Señor que le da esas fuerzas. Y por eso hay tanto movimiento en la juventud de nuestra casa. Ahora, este principio es fundamental. En algún momento las fuerzas que tenés se van a acabar. Las fuerzas están para usarse. Las fuerzas están para gastarse. Las fuerzas se agotan. Por lo tanto, yo tengo que descubrir la fuente de una fuerza inagotable. Tengo que entender dónde está esa fuente y aprender a cómo llegar a esa fuente. Por eso quiero darte 3 principios bien cortos, te lo prometo, te vas a sorprender. Voy a predicar en 18 minutos. Y si cumplo, que alguien me invite a cenar. Número 1, ¿dónde encontramos las fuerzas? Las fuerzas se encuentran en Dios. Las fuerzas se encuentran en Dios. Y pastor, qué revelación, esperaba algo más profundo. Pero la verdad es que cuando te invaden las circunstancias y las dificultades, inconscientemente tratás de buscar fuerzas alternativas. Cuando vienen pruebas y dificultades en la salud, buscas inmediatamente fuerzas alternativas en la medicina. En la economía, cuando tenés deudas, buscas fuerzas alternativas para conseguir a alguien que te preste el dinero. Le voy a contar un testimonio hablando de esto. El día de Mujer Única se nos casan Franco y Mica. Franco y Mica se casan ahora el 21 de marzo. Yo quiero honrar la vida de estos 2 hijos. Ellos trabajan con un cargo importante en refugios. Trabajan para el servicio de los más débiles. Pero en la empresa donde trabajaba, espero que la dueña no esté viendo esto, o la encargada, hace 2 meses no le pagaban el salario. Se están por casar, tienen compromisos que afrontar. ¿Usted sabe lo que es estar 2 meses sin cobrar y tener que ir a trabajar y tener que ir a hacer la labor? Entonces Dios puso en mi corazón, hablé con ellos y dije, chicos, si ustedes están apremiados con esto, yo no sé cuánto dinero ustedes necesitan para pagar los compromisos, pero yo me ofrezco a prestarles el dinero, sin intereses. Yo quiero darles alivio porque sé que van a ir al campamento y quiero que estén descansados en este tema y que nada se interponga en lo que Dios quiere dar a sus vidas. Me impactó a la fe de ellos, me dijeron, pastor, gracias por su generosidad y por pensar en nosotros, pero yo prefiero no tomar deuda, como usted nos ha enseñado. Y estamos orando al Señor para poder conseguir los recursos de alguna forma, así que pusieron a vender su moto, a vender sus cascos, a vender un riñón, no sé, todo pusieron a vender ahí. Y amados, el día previo al campamento, el Señor honró su fe, honró no buscar fuerzas alternativas, aun cuando era algo bueno, su pastor se lo estaba ofreciendo. Y ellos confiaron en Dios y un día antes del campamento, amados, cayó la bendición una tras de otra. Vendieron la camioneta, la moto, vendieron sus cosas y les pagaron el salario. Les pagaron el salario. Yo no creo en las casualidades. Yo no creo en la casualidad, yo creo en la convergencia. Cuando uno busca a Dios, Dios enviará las fuerzas. A cualquier nivel, fuerzas emocionales, fuerzas anímicas, fuerzas espirituales, fuerzas económicas, fuerzas, porque Él es la fuente de todas las fuerzas.
Entonces la fuerza humana tiene límites, pero la fuerza que viene de Dios es sobrenatural. La fuerza humana es limitada, pero la fuerza de Dios es ilimitada. No importa cuán débil vos te sientas en el día de hoy, Dios sigue sentado en su trono con una fuente inagotable de poder y se está extendiendo hacia ti en esta noche para darte poder en el nombre de Jesús. ¿Cuántos de ustedes se desesperan cuando el celular se queda sin batería y empieza a marcar el 10% rojo? ¿Qué haces vos cuando tenés el 10% rojo y te falta todo un día de trabajo todavía? ¿O llegás a la noche y te queda un 5% rojo? ¿Qué haces vos? ¿Qué hacemos todos nosotros? Algunos se desesperan. Me estoy quedando, hoy mando un mensaje, antes que me quede sin batería, te tengo que decir esto, pastor. Y desesperados buscando, y uno ve a la gente, a los jóvenes, trajiste cargador, ¿de qué cargador tenés vos? Uno se desespera cuando el celular se queda sin batería, pero lo lógico que es buscar el cargador, buscar la toma corriente. El poder está en la toma corriente. El poder está ahí. ¿Cuántos saben que el poder está en el enchufe? Y uno, ¿qué hace? Va, conecta el cargador a la fuente de poder y de pronto, cuando se prende acá, la manzanita, la naranjita, lo que sea, ¡oh! Alivio. Esto pasa igual en la vida. La fuente de poder es inagotable. Lo único que debemos hacer es conectarnos a Él. Mediante la palabra y mediante la oración y la alabanza, nos conectamos en adoración y tu batería empieza a recargarse de manera natural y sobrenatural. Entonces, si te sientes cansado, agotado o al borde del desmayo, corre a la presencia de Dios. Corre a conectarte con Él. Corre porque el poder está ahí para su gloria. Él te dará fuerzas. Número 2. La fuerza se manifiesta en la debilidad. Y esto es extraordinario. La fuerza, ¿saben que los hombres más fuertes en Dios resultan ser los más débiles en su humanidad? Elías fue un gran profeta. Elías fue un hombre que hacía bajar fuego del cielo. Imagínate el poder que este hombre manejaba. Elías hacía milagros extraordinarios. Le prohibía a las nubes enviar su lluvia. Pero dice la Biblia que él era un hombre sujeto a pasiones. Quiere decir que era débil. Tenía muchas debilidades, lidiaba con muchas cosas. Yo aprendí esto en la búsqueda del poder sobrenatural de Dios. La iglesia tradicional de antes me decía que para ser santo yo tenía que dejar una lista de prohibitivos y donde fallara en uno ya dejaría de ser santo. Y si no podía ser santo, entonces no podía ver a Dios. Y si no podía ver a Dios, entonces no podía recibir su poder. Durante toda mi juventud me sentí frustrado porque no daba la talla de un joven perfecto. No daba la talla de luchar con mis debilidades y durar por mucho tiempo en victoria, pero en un momento ceder a la tentación, encontrarme en debilidad y sentir que todo lo que avancé lo perdía en un instante. Hasta que me encontré con la palabra, me encontré con el Dios de la Biblia en la segunda carta de Corintios 12:9 que dice: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, dijo Pablo, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? ¿Esto es apología del pecado? ¿Esto es firmar un contrato con tus debilidades morales, sexuales, mentales o espirituales? No tiene nada que ver con eso. No es firmar un pacto de paz con el pecado, es todo lo contrario. Es declararle una guerra, pero una guerra en la cual vas a ganar siempre. Lo que antes te tentaba y te hacía caer rápido, cuando entiendas esta palabra, ya no te va a poder hacer frente. Los osos de la carne y los leones de la tentación vendrán a rugirte en este mismo instante o apenas salgas de la iglesia.
Y si tú quieres batallar en las mismas fuerzas con las cuales siempre has perdido, volverás a perder. Pero Dios no te llama a ser fuerte por ti mismo, sino a depender de Él en tus momentos de debilidad. Aleluya. Escucha, cuando te sientas incapaz, es ahí donde el poder de Cristo se va a manifestar con mayor claridad. Cuando te sientas más débil, cuando sientas que no tienes a dónde acudir, cuando sientas que tus fuerzas humanas se agotan, o aquellas personas que te cuidaban no están, o aquellas personas que te solucionaban ya no están, o las cosas materiales en las cuales te protegías ya no están. Cuando te sientas más vulnerable y débil que nunca, quiero decirte que ahí está tu mayor oportunidad para ver el poder glorioso del Espíritu Santo de Dios reposar sobre ti para la gloria de Dios. ¿Cuántos saben lo que es una palmera? Si usted nunca vio una palmera, estamos mal. ¿Usted ha visto las tormentas, los huracanes que ocurren en zonas tropicales? Cuando vienen esos vientos de 200 kilómetros por hora que arrancan casas. Usted va a ver, como ha pasado acá, el tornado de Dolores y diferentes tempestades que hemos tenido. Usted ve cómo arranca árboles enteros, árboles que son duros, que son rígidos, que parecen ser fuertes. Que usted se acerca, los toca y los empuja y parece que nada los mueve. Y usted ve una palmera que apenas viene un vientito y ya se inclina. Viene un vientito y sus hojitas se hacen así, ¿verdad? Ahora, qué interesante que cuando vienen estos huracanes, usted va a observar cómo hasta los robles se parten. Pero las palmeras parece que se caen, parece que se mueren, parece que van a ser derribadas y sin embargo pasa la tormenta y vuelve a estar en pie. Porque a veces lo que parece débil es donde Dios va a mostrar su poder. Pero si tú confías en tus propias fuerzas, si tú confías en tu propia experiencia, si tú dices yo ya tengo años de conocimiento, de palabra, el que crea estar firme, dice el Señor, mire que no caiga. En otras palabras, nunca te olvides que eres débil. Y en vez de avergonzarte de tu debilidad, dijo Pablo, yo me glorío más en mis debilidades, porque soy como la palmera. El diablo me ataca y cree que me va a derribar, pero 7 veces cae el justo y el Señor lo vuelve a levantar por el poder de su fuerza, para la gloria de Dios. Entonces no temas admitir tus debilidades, porque en ellas Dios muestra su fuerza y te usa para su gloria. Cuando el diablo quiera acusarte de tus debilidades, cuando el diablo quiera condenarte por tu poca fe, cuando el diablo quiera avergonzarte porque cediste antes de lo que tú pensabas que podías resistir, vas a cambiar las reglas del juego. Cuando Él venga de nuevo a condenarte y a convencerte de que eres débil y que no puedes con Él, le vas a decir, diablo, ya no voy a tratar de negar mi debilidad. Ya mi batalla no es contra mí mismo. Me estoy dando cuenta que mi batalla es contra vos, diablo. Y Dios me está diciendo que su poder no reposa en mis dones. Su poder no reposa en mi talento. Su poder no reposa en mi experiencia. Su poder reposa en mi debilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que los que luchaban con la droga y pensaban que jamás la iban a dejar, el día que dicen, yo no soy un drogadicto, yo soy un hijo de Dios que tiene debilidad con las drogas. No pude en mis fuerzas, pero su poder me da ahora autoridad para vencer las drogas, vencer el alcohol, vencer la inmoralidad, vencer la depresión, vencer la tristeza, vencer la pobreza. Porque es en su poder, no es en mis fuerzas. Y tercer punto, no lo puedo creer, voy a cumplir con lo que dije. La fuerza se activa con fe y con acción. Señor, soy débil, no lo voy a negar, te necesito. Te necesito todos los días de mi vida. Te necesito como el día que me encontraste, hoy te necesito más.
porque has hecho tanto por mí, me has dado tanto que no lo quiero perder. Pero ya no lo haré en mis fuerzas, lo haré en tus fuerzas. La palabra dice que Él tiene fe en nosotros, porque la Biblia me dice que juntamente estoy con Cristo crucificado, y ya no vivo yo, sino que vive Él en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y me escogió por su soberana voluntad. Él te escogió no por tus fortalezas, Él te escogió por tus debilidades. Porque cuando Él muestra su gloria sobre un hombre débil, nadie puede darle la gloria al hombre. La gloria siempre se la va a llevar Dios. La gloria siempre se la va a llevar el Padre. La gloria siempre se la va a llevar el Hijo. La gloria siempre se la va a llevar el Espíritu Santo de Dios. Por eso Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque la fuerza de Dios no es pasiva. La fuerza se activa donde decides creer y actuar. David no solo le creyó que Dios lo ayudaría contra Goliat. David agarró la onda, agarró las piedras, lo que él tenía en sus manos. Otros quisieron darle fuerzas humanas. Toma esta estructura, toma esta armadura, toma lo que yo sé. A Saúl, sus generales, él se lo puso, dijo: yo no puedo, no sé, no puedo moverme en las fuerzas humanas. Estas fuerzas humanas, ni siquiera ustedes se animaron a combatir a Goliat. Pero yo voy a ir en otra fuerza. Él agarró su onda, él agarró sus piedras y le dijo a Goliat: vive Jehová y vive mi alma, que en este día Él te entregó en mis manos, te cortaré la cabeza y el nombre de Jehová estará en alto una vez más por su pueblo. Aleluya. Él le creyó a Dios y avanzó hacia la promesa. Por eso dice la palabra Mateo 17:20. Y Jesús le dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, le diréis a este monte: pásate de aquí para allá, y se pasará, y nada os será imposible. ¿Qué batalla estás enfrentando en este tiempo? ¿Cuál es el gigante que parece que no puedes vencer? ¿Cuál es el gigante que te grita día y noche y te intimida y te genera temor al mañana? Y crees que no vas a poder superarlo, crees que no vas a poder vencerlo. Él te está diciendo: hoy yo te voy a dar espíritu de fuerza. Voy a reposar sobre ti mi poder. Si yo puedo hacer que un muchachito pastor de ovejas venza a un general experimentado en guerra, que es el más grande de todo el ejército de los filisteos, ¿cómo yo no te voy a dar la victoria en esta batalla?, te dice el Señor. Porque la fe del grano de mostaza es así. Es pequeña, la más pequeña de todas, pero cree que tiene el potencial de ser sembrado en una tierra bendecida y crecer hasta ser un gran árbol. En otras palabras, cada vez que venga un gigante, el poder de Dios se activa en esta declaración: Dios puede, se puede, y en Él yo puedo. Dios puede, se puede, y en Él yo puedo. Levanta tus manos al cielo y decirle a tu gigante: Dios puede. Oh, se puede, y en Él yo puedo. Vamos, tenés que decirlo fuerte: Dios puede, se puede, y en Él yo puedo, para la gloria de Dios. Si puede pasar la banda conmigo, por favor. Y termino con esto. Hubo un hombre en la Biblia llamado Sansón. Y te voy a dar una revelación profética, Jonathan, de la canción que escribiste, Me Levantarás. Y vas a entender algo que te enseñé en este tiempo. Y esta canción va a tomar otra dimensión, Jonah. Sansón fue ungido para ser juez en Israel. Israel estaba siendo devastado por los filisteos. Era un pueblo avergonzado. Los filisteos saqueaban a Israel en su tiempo de cosecha, violaban a sus mujeres, mataban a sus niños, les hacían todo el daño posible que un ser humano puede hacerle a otro.
Y el pueblo de Israel clamó a Dios y Dios se acordó de Israel. Y del hijo de Manoa nació un varón que le dijeron: este será nazareo, nunca se le va a cortar el cabello y lo voy a levantar como un hombre poderoso. Era un hombre de acero, un steelman. Y dice que cuando él crecía, había una fuerza en él impresionante, que con una quijada de asno podía vencer a 1000 filisteos. Él podía destruir a cualquier enemigo, nadie lo podía vencer. Sansón nació con el propósito de ser juez de Israel. Sansón tenía el poder de Dios cargando sobre su vida. Pero Sansón empezó a ceder a las debilidades y se olvidó que el poder de Dios reposaba sobre él a pesar de sus debilidades. Y empezó a coquetear con Dalila, una prostituta, alguien que fue enviada por los filisteos cuando les empezó a dar palizas, a decirle: averiguá de dónde sale el poder de Sansón. Y Sansón les mentía. Y entonces: no, si me atan con unas sogas de cierta marca, no podré resistir y mis fuerzas quedarán débiles. Y allá venía mientras dormían y lo ataban. Y Sansón se reía de ellos y rompía las sogas y les despedazaba. Escucha, tú puedes estar en pecado y en plena mentira, y por un tiempo el poder va a funcionar, mientras que vos creas que tenés un propósito de Dios. Mientras que vos creas que tenés un propósito de Dios. Yo tengo un propósito. Yo tengo un propósito de Dios. Dios me ungió, Dios me llamó, Dios me dio un don, Dios me dio un poder. Pero cuando Sansón empezó a coquetear con el pecado y dejó de batallar contra la debilidad, él creyó que podía seguir su vida normal. Es el problema de muchos pastores, de muchos adoradores, de muchos salmistas, que empiezan a probar la gracia y el favor de Dios. Se te abren plataformas, te invitan de grandes iglesias, te invitan de las naciones, y empezás a ver que la cosa empieza a fluir. Y no importa en qué condición vos estás, la gloria está ahí, la unción está ahí. Hasta milagros ocurren, hasta los enfermos se sanan y los endemoniados son libres. Y uno dice: pero perdón, no estoy ayunando, no estoy orando como antes, ya no dependo tanto de meterme en el lugar secreto a pedirle a Dios fuerzas en mi debilidad. Veo que esto funciona de manera mecánica, de manera automática. Ya no tengo tiempo con Dios, ya no tengo conversando con Dios, ya no necesito meditar en su palabra porque ahora mi agenda me demanda, ahora el negocio me explotó, ahora ya la economía está fluyendo, ya salí de las deudas. Cuando no tenías ni un mango, orabas y ayunabas 21 días, 40 días para que Dios levante tu negocio. Y ahora que tienes dinero y tienes plata en el banco, ya no oras porque te sientes poderoso en tus fuerzas. Sansón se sentía así hasta que un día él le dijo a Dalila: si me cortan el pelo se me va el poder, se me van las fuerzas. Y así fue. Caen los filisteos, le cortan el cabello, y cuando él se despierta quiere pelear contra los filisteos en sus fuerzas. Pero ¿qué pasó? Ya no estaban, porque Sansón creía que el propósito de Dios en él era una obligación de Dios. Sansón pensaba que el propósito de Dios en él era un deber que él tenía que cumplir independientemente de él. En otras palabras, lo más importante en la vida no es que vos tengas un propósito, sino que entiendas que hay un propósito mayor que te tiene a ti. Pero la mayoría no entiende esto, no lo sabe, y te lo voy a demostrar con la palabra. Dice el Señor que cuando en la Escritura lo agarraron, lo primero que hicieron fue arrancarle los ojos. Literalmente le arrancaron los ojos, lo dejaron ciego. Lo dejaron ciego y lo ataron en el templo de Dagón, el dios de los filisteos, e hicieron fiesta para burlarse de Sansón y burlarse del Dios de Israel. Y se burlaban y lo pusieron a trabajar en un molino. Lo pusieron a trabajar en un molino para burlarse de él, ya sin fuerzas sobrenaturales. Y era el hazme reír el día que un hombre experimentó la gloria al no entender los principios de la fuente inagotable del poder. No solo perdió el poder, perdió la visión. Más importante que la unción es la visión, porque sin visión no hay poder. Escuche bien, sin visión no hay poder. ¿Para qué quieres el poder si no hay visión? ¿Para qué quieres el poder si no hay visión? Amados empresarios que son parte de Casa de Vida,
Dios quiere darte millones de dólares. No, se ve que hay pocos empresarios que no quieren millones de dólares. Vos no querés millones de dólares, sos empresario, Pastor Carlos. Voy a repetirlo, Dios quiere darte millones de dólares. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Sin visión no van a venir. Pero cuando entiendes que la visión en la cual eres parte, de hacer de Casa de Vida la iglesia más grande, más bendecida, más relevante y de mayor bendición, entonces vas a empezar a ver que el poder se va a soltar. No sé si me estás entendiendo. Cuando vos empezás a tener visión, el poder va a venir. Pero pastor, yo perdí la visión. Yo perdí el poder. Yo le fallé al Señor. Ya no tengo más su propósito. Perdí mi propósito en Dios. Hasta que llega Jueces 16:28. Y Sansón oró al Señor así: Señor Dios, acuérdate de mí. Te ruego, oh Dios, que me des fuerzas una vez más. Déjame hacer algo para castigar a estos filisteos por haberme sacado los ojos, por haberme sacado la visión. En esta noche le vas a declarar la guerra al espíritu de Filistea. ¿Dónde están los intercesores? ¿Están durmiendo? Le vas a declarar la guerra al espíritu de Filistea. El espíritu de los filisteos es el espíritu de idolatría, que siempre va a querer quitar tu visión en Dios para ponerla en otras cosas. Y todo lo que se lleve tu visión, es decir, tus prioridades, se convierten en tus ídolos. Llámese dinero, llámese fama, llámese recursos, llámese un auto, una casa, llámese un esposo, una esposa, un novio o un perro, lo que sea que ocupe el primer lugar antes que Dios, se convierte en tu ídolo y se acaba la visión. Hasta que Sansón entendió algo. Sansón, por su arrogancia y orgullo, perdió las fuerzas antes con los filisteos por causa del pecado. Pero como la visión y las fuerzas están conectadas, en el momento de su mayor debilidad, en el momento de su mayor vergüenza, en el momento de su mayor fracaso en la vida, Sansón entendió que antes que tener un propósito lo tenía él. Estaban todos los filisteos reunidos en el templo haciendo fiesta, diciendo: hemos matado al ungido, lo hemos debilitado al ungido, el ungido ya no nos va a poder hacer más daño. Pero cuando él oró al Señor, el Señor se acordó de él. Y escucha, levanta tus manos al cielo. En un momento dice la palabra de Dios que vino el espíritu de fuerza sobre Sansón, fuerzas como nunca antes tuvo. Y dice que él cinchó las columnas del templo. Amados, era un Superman. Cinchó las columnas del templo, las rompió y todo el templo se vino abajo. Y dice Jueces 16:30, y de esta forma Sansón mató más filisteos cuando murió que cuando estaba vivo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Mira cómo cambia el sentido del versículo. Cuando tú morís a tus pecados y entiendes que el propósito de Dios está usando tu vida, el propósito es más grande que tu propia vida, vas a destruir a más enemigos en un día que en todo un ministerio, que en toda una carrera, que en todo un negocio, que en todo un día de batalla. El espíritu de fuerza que el Señor está enviando en esta noche es para que cuando salgas de este lugar recobres la visión si la habías perdido. Si estabas apartado, vuelvas a la casa. Si estabas en el mundo, entres al reino de Dios. Y si estabas coqueteando con el pecado, te arrepientas y recibas el poder del Espíritu Santo de Dios para ir a batallar contra tus tentaciones y ahora sí tener victoria. Y vas a ir al lugar de batalla donde un día los filisteos se rieron de vos y los vas a vencer en un día con el poder del Espíritu Santo de Dios.